presentes los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Nosotros hemos hablado aquí en varias ocasiones sobre la situación que se ha de producir en la República Dominicana este año, por ser un año electoral y de cambio de gobernante, en materia económica. Y es algo que a mí particularmente me toca mucho porque es un área a la cual yo le doy mucho seguimiento. En el caso de la República Dominicana, hemos elogiado el comportamiento de estabilidad macroeconómica que sirve en nuestro país, pero también hemos sido críticos del hecho de que el método, el librito que se ha estado utilizando en las últimas 2 décadas para el sostenimiento de la economía y el crecimiento y para el sostenimiento de las finanzas públicas, no puede extenderse más allá de lo que se ha extendido. Eso de acumular un déficit de alrededor de 100,000 millones de pesos todos los años, más préstamos por el orden de los 150,000 millones de pesos anuales para poder pagar capital e intereses, eso es algo que se resiste, pero no es sostenible en el tiempo. Y posiblemente ya haya llegado a su agotamiento. El próximo presidente de la República va a tener que tomar medidas de corte fiscal tendentes a aumentar la capacidad recaudatoria del Estado, pero al mismo tiempo a mejorar la capacidad del gasto público. Y cuando hablo de mejorar la capacidad del gasto público, no me refiero a agarrar y empezar a cortar cabezas y a reducir el gasto de manera indiscriminada, porque eso es prácticamente imposible. Hay muchos compromisos estatales en el presupuesto. Pero se puede reducir el gasto público. Y cuando se hable aquí de la posibilidad de un pacto fiscal, la discusión en torno al gasto público va a ser muy amplia, porque los sectores productivos no van a estar en la disposición de pagar más impuestos si no hay un compromiso tendente a la disciplina del gasto público. Y hago referencia a eso porque me gustaría que el próximo gobernante que tenga la República Dominicana deje atrás la costumbre de gobernantes pasados, incluyendo al actual, de utilizar instituciones que son deficitarias, que son parasitarias, instituciones que son ya innecesarias, como instrumentos de pago de favores políticos a partidos minoritarios aliados, que lo que hacen es que convierten esas instituciones parasitarias o innecesarias en instituciones más costosas de lo que deberían ser, aun cuando no desaparezcan. Tiene el compromiso el próximo gobernante de comenzar a hacer una revisión de la burocracia estatal para ver cuáles y cuántas instituciones del Estado que hace muchos años debieron haber sido disueltas o funcionadas con otras se puedan fusionar o puedan ser disueltas a partir de los próximos 2 años. ¿Por qué? Porque esa será una buena forma de ir mejorando la calidad del gasto público sin la necesidad de afectar tal vez la generación de empleos o sin la necesidad de afectar tal vez el tamaño que pudiera tener la nómina pública en términos de cantidad de empleados, aunque sí en términos de gasto. Porque aquí hay muchísima gente que está en la nómina pública cobrando 2 veces y 3 veces y 4 veces. Aquí hay gente que son empleados del sector público y por otro lado tienen un contrato con el sector público, con otra institución, donde también reciben un salario mensual como contratados sin ofrecer ningún tipo de servicio. Y de repente tú te encuentras con que cobran en 3 o 4 instituciones. Bueno, que existe lo que se llama, lo que se conoce como la cuenta única, sí. Pero eso puede registrarse en cuanto a lo que tiene que ver con empleados nombrados, pero no con empleados nombrados por un lado y contratados por otro. Entonces, una sugerencia que bien pudiera acoger el nuevo gobernante que dirige al país a partir del 16 de agosto es la de designar a funcionarios, a determinados funcionarios en más de una institución cuando esas instituciones deben ser disueltas o deben ser reestructuradas. Y yo siempre he puesto de ejemplo el caso, por ejemplo, de la Dirección General de Impuestos Internos, que fue fruto de una fusión de la Dirección de Rentas Internas y de la Dirección de Impuestos sobre la Renta, cuando el presidente Leonel Fernández en su primera gestión gubernamental designó a Juan Hernández en las 2 instituciones para que hiciera una fusión. Y entonces de ahí salió la Dirección General de Impuestos Internos con una institución que funciona de manera adecuada. O el caso del gobierno de Hipólito Mejía, que designó a un mismo funcionario, en este caso Danilo de Rosario,
en la dirección de la Oficina de Promoción de la Inversión, de Promoción de la Inversión, OPI, y en la dirección del Centro de Promoción de las Exportaciones, CEDOPES, para que entonces iniciara un proceso de fusión de esas dos instituciones para crear una sola. Y de ahí surgió el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Son dos ejemplos de fusión de instituciones públicas que fueron exitosos y que fueron en diferentes gobiernos de diferentes gobernantes de diferentes partidos. Por lo tanto, se puede hacer. Y no ampliar la burocracia estatal. En el gobierno actual del presidente Danilo Medina, incluso se creó un nuevo ministerio, el Ministerio de Energía y Minas, que no puedo decir que sea innecesario. Lo que sí puedo decir es que todavía al día de hoy ese ministerio no está ejerciendo la función completa que le fue encargada mediante la ley que lo creó. Y lo que hicimos fue una ampliación de la burocracia estatal en vez de ir reduciendo la burocracia estatal. Aquí hay una serie de instituciones que deben ser reestructuradas, que deben ser fusionadas o que deben ser disueltas. Instituciones en las cuales, primero, el nuevo gobernante no puede nombrar a representantes de partidos políticos aliados. Porque si nombra un representante de un partido político aliado, una institución que debe ser disuelta, entonces lo que va a hacer es que va a intentar fortalecer esa institución creando o ampliando la nómina de esa institución o queriendo justificar la necesidad de mayor presupuesto para una institución innecesaria. En esas instituciones se deben nombrar personas que tengan poco compromiso político y en el decreto de nombramiento incluir ahí mismo el mandato de que en un plazo no mayor de 6 meses presenten una propuesta de reestructuración de esa institución, tomando en cuenta que esa institución ya es innecesaria. Y puedo poner algunos ejemplos. El Consejo Estatal del Azúcar debió desaparecer hace ya 20 años en la República Dominicana. La Corporación de Empresas Estatales, CORDE, que incluso se anunció su disolución y todavía está ahí y existe y está en presupuesto, también debió desaparecer. El Instituto de Estabilización de Precios, INEPRE, debió desaparecer también. El FEDA, que fue incluso reactivado durante la gestión del presidente Danilo Medina en principio con el asunto de la visita sorpresa, eso también debería desaparecer. Son instituciones no necesarias. La propuesta que hizo en su momento la vicepresidenta de la República de crear un ministerio de la familia para unificar una cantidad de instituciones, incluyendo 2 ministerios, como el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Mujer, en un solo ministerio. E ir disolviendo algunas instituciones que se tornan innecesarias o que tienen duplicidad de funciones. Ahora, eso no se puede hacer si se siguen utilizando esas instituciones innecesarias como instrumento de pago de favores políticos a partidos minoritarios aliados. Eso tiene que hacerse con una decisión firme de parte del nuevo gobernante. Y será un buen motivo para entonces achicar el Estado, y si no achicarlo, por lo menos colocarlo en un tamaño más adecuado o acorde con la realidad económica, burocrática que tiene la República Dominicana o que requiere la República Dominicana. Pero es una forma de ir reduciendo el gasto público, haciendo más eficiente la operatividad del propio Estado. Y esa reducción del gasto público entonces va a contribuir en forma combinada con cualquier otro tipo de medida fiscal que tenga la intención de aumentar las recaudaciones fiscales del Estado. Ayer, por ejemplo, estaba aquí el economista Henry Gebrar y hacía referencia a la importancia, al exceso de carga impositiva que tienen los combustibles en la República Dominicana. Pero también a lo difícil que se le tornaría a un nuevo gobernante proponer una reducción de esos impuestos. ¿Por qué? Porque entonces tendría que buscar la fuente para justificar la reducción de esos ingresos mediante otros instrumentos fiscales que tal vez sería imposible de aplicar. Entonces, como es tan dificultoso reducir impuestos en la República Dominicana y como incluso es hasta necesario para el Estado tal vez ampliar la base imponible de determinados impuestos, aunque eso sea impopular, eso no se le puede proponer a la población ni a los sectores económicos del país sin proponerle al mismo tiempo a esos sectores económicos y a esa población medidas de corte administrativo que permitan ver
en la realidad una reducción del gasto público o una mejoría en la calidad de ese gasto público. Para que la gente no diga, no, bueno, pero me quieren cargar más impuestos para seguir gastando dinero y derrochando dinero en el aparato estatal. No, mira, vamos a sincerizar el aparato estatal. Y vamos a ir verificando cuáles son las instituciones que ya se tornan innecesarias. Incluso yo he puesto de ejemplo hasta el sector eléctrico, con el cual estoy muy vinculado porque yo ofrezco servicios para la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y reconozco que el sector eléctrico también tiene que ser reestructurado para achicarlo un poco más. Porque ya, dado el proceso de capitalización que se inició a finales del siglo pasado, pues entonces debió haber una reestructuración en ese sector. Ahora, eso tiene que hacerse con base en una actitud responsable de cualquiera que gane las elecciones del próximo mes de mayo. Y cuando digo cualquiera, me estoy refiriendo a cualquiera de los dos. De Gonzalo Castillo o de Luis Abinader. ¿Y Leonel? Porque el próximo presidente va a ser uno de esos dos. ¿Y Leonel? No, Leonel Fernández está descartado como posible gobernante. Sí. Leonel Fernández no compite en las elecciones que vienen. No compite. Aquí vamos a tener como gobernante a Gonzalo Castillo o a Luis Abinader. No hay forma de que sea otro, a menos que ocurra una situación ¿Y las encuestas? que salga de la... ¿Y las encuestas que, Las encuestas dan en publicó primer la lugar- Fuerza del Pueblo? No, las encuestas dan en primer lugar a Luis Abinader o a Gonzalo Castillo o a Gonzalo Castillo y Luis Abinader. O sea, uno de esos dos va a ser el próximo presidente. Más nadie. Lo otro es, a menos que, repito, que ocurra una situación Pero extraordinaria. tú acabas de decir. ¿Y Quique? Tú acabas de decir. Ay, Dios mío. Tú acabas de ¿Y decir. Miguel Vargas? Miguel Vargas no va a ser candidato. Miguel Vargas va a apoyar a Gonzalo Castillo. Sí, pero tú también estás, tú estás como cuando tú dices o a Gonzalo o a Luis o a Gonzalo. O sea, tú estás como diciendo como que las encuestas dicen una cosa que la dicen la de verdad. ¿Qué dicen? No, lo que yo estoy diciendo es que estamos en enero y las elecciones son en mayo. No, cuando tú hablas de las Que el que encuestas. está hoy- ¿Qué encuesta te da No, a ti yo en no estoy primer hablando lugar de- a Gonzalo? Yo no estoy hablando de encuestas. Estoy hablando de que los dos candidatos que están en primer y segundo lugar son esos dos. Y si bien es cierto que hoy Luis Abinader puede estar en primer lugar, no quiere decir que se vaya a mantener en primer lugar de aquí a mayo. Las elecciones son en mayo. Pero eso no es un tema en el que yo quiero meterme. Yo estoy de acuerdo Lo que contigo. yo quiero es Ahora, lo que yo te voy a decir una hacer cosa es que referencia- cualquier candidato de los que está en la tómbola, porque los votos se van a depositar en mayo. Eddie, no dejes de ser realista. Tú Entonces- sabes entonces, que dime. el presidente aquí está entre Luis Abinader y Yo no Gonzalo sé, Castillo. yo no sé. Tú qué lo sabes. está. Yo lo que te puedo decir ¿Quién que va a ganar de los si dos? hay algo que yo No lo estoy claro, sabemos hoy. si yo eso Pero no lo tú sabes sabes que tú. está entre ellos dos. Si hay algo de lo que yo estoy claro, o que sea tu comentario, hay tiempo hasta para que tú puedas retomarlo. Es que hoy, es más mañana y pasado, el PLD está fuera del poder. Bueno, está bien, lo que tú digas está bien mañana y pasado, pero las elecciones son en mayo. Ah, Pero- bueno. Pero no es un tema en el que yo quiero meterme. Lo que quiero es tratar de ser objetivo, porque no quiero politizar el tema al cual me estoy refiriendo, que es el que tiene que ver con la sincerización del Estado y con la sincerización y mejora del gasto público. Aquí va a tener que discutirse de manera obligada e impostergable a partir del 16 de agosto un pacto fiscal, pero va a ser imposible la aplicación de una nueva reforma fiscal que va a ser necesaria si el nuevo gobernante no se compromete de manera seria a sincerar o sincerizar el gasto público, estableciendo mecanismos de eficiencia de ese gasto público y estableciendo también mecanismos y toma de decisiones tendentes a colocar el tamaño del Estado en su tamaño adecuado. Nosotros tenemos una burocracia estatal exageradamente grande. Y si bien es cierto que no se va a poner chiquitito el Estado, sí es cierto que va a ser necesario tomarse en serio la disolución o reestructuración de una serie de instituciones que en la República Dominicana ya hace décadas que se convirtieron en entidades innecesarias.